Buen día, alumnos de la materia de simulación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a iniciar con la práctica número 10, la cual tiene un título de taller de maquinados. Es una práctica que ejemplifica el proceso de simulación aplicado a un proceso industrial. Es un proceso bastante sencillo, es muy simple, pero bueno, la importancia aquí de que podemos ejemplificar el uso de la simulación en procesos de este tipo. La descripción del sistema es que a un taller llegan piezas cada 15 minutos. Esas piezas son procesadas por una máquina. El tiempo de proceso es de 14 más menos 4 minutos. Una vez que son procesadas y dejan la máquina, estas son inspeccionadas por una sola persona. El tiempo de inspección tarda 10 más menos 3 minutos. El 90% de las piezas son aceptadas y el 10% restante va a ser reprocesado por la máquina. Es decir, el 90% de las piezas salen del sistema y el 10% vuelven a ingresar en una parte inicial del proceso. Aquí nos hacen se plantean dos preguntas. La primera es ¿cuánto tiempo toma o se toma en aceptar las 50 piezas? Básicamente es el proceso de simulación con respecto a las 50 piezas, ¿cuál sería? Y el inciso B sería ¿cuál es el tiempo medio de espera para ser atendido por la máquina? Es decir, en promedio, cuánto se espera una pieza para que la máquina la tome y la procese. Bueno, se nos presenta el código en la parte inferior del documento. ¿Sí? Este lo vamos a revisar ya directamente en el lenguaje de simulación para posteriormente hacer la ejecución de la simulación. Muy bien. Tenemos ya aquí en pantalla, ya en el lenguaje de simulación, el código del modelo que se plantea. Podemos ver aquí en el Generate que nos menciona que las piezas que ingresan al sistema entran en un tiempo de 900 segundos. Como ustedes recordarán, el Generate está conformado por dos parámetros, el tiempo promedio y la variación, es decir, el A más menos B. En este caso, la llegada de las piezas es una llegada en tiempo constante, por lo tanto, el parámetro B pues no se coloca, se omite. Esto sería el equivalente a colocar 900,0. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos una fila. Este es un kiwi. Esta fila se va a llamar cola máquina o cola Mac y es una fila que forman las piezas antes de ser procesadas por la máquina. Esto es importante plantearlo. Ya que se nos está preguntando cuál es el tiempo promedio para que una pieza espere a ser atendida por la máquina. Entonces lo que necesitamos es establecer una fila para que a través de ella veamos cuánto es lo que la fila demora para poder transferir la pieza hasta la máquina. Y aquí podemos ver nosotros una etiqueta llamada Reproc que tiene que ver con el proceso de regresar las piezas a que sean procesadas nuevamente. ¿Sí? Es aquí a donde tendrían que reingresar, es decir, cuando una pieza se rechace, regresaría a la cola de espera para que la máquina la vuelva a procesar. ¿Sí? Estamos hablando en este caso del proceso de inspección de calidad. Muy bien, una vez que sale de la fila la pieza de la cola de la máquina, se coloca en la máquina. En este caso, como tenemos una sola máquina de proceso, utilizamos el comando size. Y aquí ya viene la descripción, la pieza se coloca en la máquina para ser procesada. Como ya fue colocada la pieza en la máquina, entonces aplicamos el depart, ¿sí? Que descuenta en una unidad a la fila. Esto es, simula que la pieza ya se retiró de la fila y fue colocada en la máquina. El advance, que es el siguiente bloque, nos permite simular el proceso de que la máquina aplica sobre la pieza. En este caso estamos hablando de un advance de 840,240. Recordemos que a pesar de que los tiempos que nos dan en la propuesta del problema son en minutos, tendremos que hacer la conversión a segundos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que termina el proceso de la máquina sobre la pieza, ¿sí? Se libera la máquina, ¿sí? Y pasa inmediatamente a una siguiente fila, que es un kiwi, que es el de la cola del inspector. Cola de inspección es para la fila que se forma antes de pasar a la inspección de calidad. Una vez que sale de la fila de la inspección de calidad, se coloca en el inspector.
Aquí estamos trabajando un size nuevamente porque nos menciona que es solamente una estación de servicio, es un inspector, entonces el size es el que aplica en este caso. Como ya se coloca en este punto en el inspector de calidad, aplicamos el depart que es la fila de inspección para poder hacer el descuento, ¿no? de la fila. Y después aplicamos el advance. El advance es el tiempo que tarda la persona, el empleado, en realizarle la inspección de calidad a la pieza, y es un tiempo de 660,180 segundos. Muy bien, una vez que este tiempo transcurre y la pieza ya es inspeccionada, se aplica un release al inspector, es decir, se libera. Recordemos que para cada size, ¿sí?, debe de corresponder un release. En el caso tenemos el size máquina, release máquina, y también tenemos el size inspector, release inspector. Muy bien, y al final ya cuando se libera el inspector es cuando la pieza ya fue revisada, y aquí entra ya lo que sería la transferencia. Anteriormente en las prácticas que ya vimos hemos trabajado transferencias hacia adelante del proceso del sistema, es decir, hacia una parte posterior del modelo. En este caso el transfer va hacia una parte anterior, es decir, se transfiere hacia una parte inicial de la ejecución. ¿Por qué? Porque se va a transferir a un reproceso, vuelve a ingresar la pieza al sistema y se ejecuta nuevamente el proceso sobre la pieza. En este caso el transfer nos dice que el 90% de las piezas son aceptadas. Esto quiere decir que salen del sistema. De ahí el parámetro transfer.90, ¿sí?, y salen, que sería la etiqueta de salida. Y bueno, dice que el 10% de las piezas regresan nuevamente a ser procesadas. Esto implica que vuelvan nuevamente a formarse en la fila o en la cola de la máquina para esperar turno a que la máquina las tome y sean procesadas. En este caso sería el comando transfer.90 reproc salen. En el caso del punto 90 aplica para la salida y brinca a la siguiente línea, y en el 10% restante sería a reproceso, es decir, regresaría de aquí, regresaría nuevamente a formarse a la fila y continuar con el proceso. Muy bien, la siguiente línea es ya la etiqueta que tiene salen, y aquí se le aplica ya un terminate, es decir, la pieza ya fue inspeccionada, estuvo bien, se retira en este caso del sistema, y aquí nos dice que se haga la simulación para 50 piezas, ¿de acuerdo? Entonces es un start 50. Este sería el modelo, entonces ya la codificación de nuestro sistema que se nos propone en nuestra práctica. Muy bien, vamos a ejecutar la simulación con el comando y revisamos ahora el reporte. De acuerdo, el tiempo de simulación que aplica para 50 piezas en este sistema es que va de 0 a 47.362 segundos. Este es el tiempo que tarda en procesarse las 50 piezas. Vemos entonces que tenemos 13 bloques o 13 líneas de código. Tenemos dos servidores, ¿sí?, dos servidores simples, ¿sí? Y tenemos, bueno, aquí tenemos ya lo que sería el análisis de nuestras líneas de código o bloques. Tenemos el primero, que es el generate, nos dice que tiene un conteo de entradas de 52 piezas, ¿de acuerdo? De estas 52 piezas vemos nosotros que hay un kiwi, que es la fila, pero la fila nos dice que en el conteo de entrada tuvo 56. Aquí entra ya un análisis importante, porque se preguntarán si se ingresaron al sistema 52 piezas, ¿por qué se formaron 56? Bueno, recordemos que hay una transferencia, que esa transferencia hace que el 10% de las piezas vuelvan a formarse para ser reprocesadas. Entonces de ahí viene esta cantidad 56, ¿sí?, de que hubo el 10% de las piezas regresaron para ser procesadas. Muy bien, en esta fila entonces se formaron 56 piezas, y hay una pieza que quedó formada en el conteo actual al término de la simulación. Nos dice que hay una pieza que quedó formada. En el caso del size nos dice que 55 piezas se colocaron en la máquina para que fueran procesadas. De esas 55 se descontaron de la fila. En el caso de la máquina, aquí nos dice este advance representa el proceso de la máquina a la pieza. Nos dice
que hubo 55 piezas que ingresaron a la máquina, pero al término del reloj de la simulación quedó una pieza siendo procesada en la máquina. Eso representa este 1 que está acá. Después, por lo tanto, como se quedó uno en la máquina, en el release únicamente aplicaron 54 piezas. Quiere decir que como una se quedó siendo procesada, 54 liberaron la estación de servicio máquina. Y posterior a ella, las 54 se formaron en la fila de la inspección de calidad, que es 54 en el Kiwi. Y de esas 54, 54 piezas se colocaron con el inspector. Obviamente de esas 54, 54 fueron descontadas de la fila. Las 54 piezas posteriores fueron revisadas, es decir, tiene un advance de 54. Se liberaron 54 piezas del inspector de calidad, ¿sí? Y el transfer tuvo un proceso de 54. Quiere decir que se transfirieron 54 piezas, de las cuales, si podemos ver aquí, 4 regresaron a formarse. Por eso solamente terminaron 50. ¿Sí? Es decir, 50 piezas pasaron por el transfer, pero solo 50 salieron del sistema. ¿Qué pasa con el otro? Con las 4 restantes se volvieron a formar. De ahí que de 52 que ingresaron al sistema, sumen ahora 56. Es decir, las 4 que regresaron a reproceso. Esto es lo que podemos ver en el análisis al reporte de nuestra simulación. Muy bien. Y bueno, tenemos aquí que la máquina tuvo 55 piezas. El inspector revisó 54. ¿De acuerdo? Y el tiempo de disponibilidad, bueno, 51 propietarios. Y tenemos las dos filas. La cola de la máquina tuvo una máxima de piezas de 3, es decir, 3 piezas estuvieron formadas, ¿de acuerdo? Y en la del inspector siempre estuvo una en espera. Nunca hubo más de una pieza esperando a ser revisada por el inspector de calidad. Y la cola de la máquina tuvo formadas hasta 56 piezas llegaron a formarse. Con el inspector llegaron a ser revisadas hasta 54 piezas llegaron a la fila. El tiempo promedio que duró una pieza formada en la cola de la máquina fue de 1088 segundos, ¿sí? Y la del inspector 21 segundos. De acuerdo. Entonces este es el reporte de nuestro modelo de simulación en donde podemos ver cómo se comportó el sistema. Y bueno, en el caso de la solución es la que se muestra en pantalla. Aquí lo que podemos ver entonces es el uso del transfer hacia una línea, un bloque anterior que permite pues el retrabajo en un sistema real. Esto aplica en transferencias hacia procesos previos que impliquen pues un reciclado de los procesos o de las transacciones. Entonces con esto terminamos la práctica 10 y continuamos con la práctica número 11.